One. Bienvenida al podcast, bienvenida a UXPS. Déjame mover esta pantalla un poquito por acá. Es un placer tenerte por acá. O sea, aparte me encanta porque eres una persona que conseguí a partir de otro invitado del podcast que grabé, que todavía no subí el episodio, por cierto, y me dijo, no, Chris, tienes que grabar con esta persona. Te chusmeé el perfil, te escribí, te rompí las pelotas, así que nada, un placer haberte conseguido de esa manera. ¿Cómo estás? No, por favor. Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Chris. De hecho, es mi primera vez en un podcast, así que Mira, estoy estrenando formato. Sí, creo que Gastón Laterza te mandó conmigo. Gastón, un gran colega. Trabajamos juntos en el X y siempre me refiere a cosas divertidas y que me hacen crecer, así que esta no va a ser la excepción. bueno, me encanta. Bueno, este podcast tiene la particularidad, me encanta porque no te lo dije, pero igual tampoco es un problema, no te preocupes, de que le pido a la persona que se presente y le diga a la gente quién es y qué hace, como para que se armen una idea en la cabeza y digan, Vicky Charra, nunca la escuché en mi vida, ¿quién es? Bueno, entonces básicamente dale ese intro a la gente. Dale, me presento. Bueno, mi nombre es Victoria Charra, vivo en Argentina y me dedico a hacer recruiting, me dedico a hacer selección de personal. Tengo mi agencia que se llama Talent Wind, que arrancamos en 2021, pero antes de eso vengo trabajando en sistemas hace ya casi 15 años, van a ser casi, creo que el año que viene es el año número 15, una cosa así. Arranqué en sistemas como QA, nada que ver Nada que con ver. recursos humanos, o sí, no lo sé. Y después de un año de hacer eso me pasé al lado oscuro y aquí estoy. Trabajé en una pletora de organizaciones, desde software factories hasta empresas de producto. Bien, Eh, Mis trabajos más relevantes fueron con MuleSoft, con OLX y con ASAP. Eh, en todas ellas ayudando a armar equipos high performance de ingeniería y de producto también, ujú, que es un poco mi nicho. Si bien de Talent Win trabajamos todos los roles que necesitan los startups, nuestro foco y mi expertise está en la gente técnica, ¿no? Que es donde está, tengo mi business acumen. claro. Y también, ¿qué más hago? Soy Sailor Recruiter en Twitter. Si no me siguen en Twitter, síganme, porque la gente me dice, no hablas en LinkedIn. No, es que no me gusta tanto LinkedIn. A mí me gusta más Twitter. También y colaboro en la comunidad de Tech Recruiters, de Recruitment Latam, organizando un poco ahí también charlas y este tipo de eventos. No tenemos podcast todavía, pero ¿por qué no? También colaboro con la gente de Nerdearla cada tanto, por ahí me vieron por ahí también haciendo de host en este último evento que la gente de CISAR me organizó, de Más Humanos, que fue un evento enteramente de recursos humanos que estuvo muy muy bueno y tuve la suerte de ser presentadora. Yo siempre digo que me gusta que me inviten a estas cosas porque cumplo mi sueño adolescente yo quería ser De ser presentadora, presentadora. yo quería ser periodista de rock, yo quería ser como Ruth de MTV. Bueno, Ajá. me saco un poco las ganas de eso, me tiño los pelos de colores y vivo mi fantasía. Pero encontré que también me gusta mucho eso. Claro. Y me volví una experta de hacerle preguntas en vivo e improvisar preguntas en vivo a la gente. Bueno, pero tiene sentido, tiene como que todo tiene un hilo. ¿Sabes? Tipo, Exacto, así que nada. QA, le gusta hacer Después preguntas a la gente. No sé. estudié psicología, aunque nunca me dediqué específicamente a la clínica ni nada por el estilo. Como que cambié, aparte yo antes de llegar a eso cambié de carrera un montón de veces, como que creo que miro para atrás y entiendo mi carrera haciendo, no necesariamente desde lo académico. Claro. Eh, y después, ¿qué más? Bueno, soy madre de mascotas, tengo que decirlo, tengo un gato, una gata, una perra, Vamos. y nada, y me casé con un referido también, que si quieren ir a mi perfil de LinkedIn y ver la charla que di en 2020 acerca de los programas de referidos, que vamos a hablar un poquito de diversidad y Sí. de cosas ahí, estoy dando un spoiler de los temas que vamos a hablar hoy, pero sí. Y vivo en Argentina y ¿qué más me gusta hacer? Me gusta jugar a la pelota, me gusta hacer muebles, Me eh, encanta. y nada, y soy una fanática de mirar películas y series y cuanta cosa que se pueda bingear, yo la voy a mirar. Yo estoy últimamente en una
Este mosquito, Dios mío. Estoy últimamente viendo películas muy malas, pero a propósito, o sea, el plan es, déjame ver si encuentro la peor película y esa es la que voy a ver. Así que bueno, estoy en esa. La peor película de la historia se llama Troll 2. Es una película Sí, de un director italiano, no sé si la viste, es excelente. troll de los muñequitos De trolls, los ¿no? trolls. Sí. Sí, pero en la película no aparece ningún troll, pero la película se llama Troll 2. Ah, no. Si no la vieron, búsquenla. Es una, creo que es un tipo la peor película de la historia, muy clase B Mira. todo. Así que si te No. gustan las películas bizarras, la recomiendo un montón. Aparte te matás de la risa. Y después hay un No. documental De troll. póstumo No. de cómo se hizo la película con los actores ya todos grandes, ¿no? El Como si documental alguien es lo tipo hubiese pedido, medio de culto, tipo, lo tienen que ver. ¿quién pidió este Sí, documental de cómo se hizo esta película que nadie le no, gustó? no, es que yo conocí la película por ver el documental. Ah, me encanta. Así Ok, que sí, ok, muy hay épico. que. No, no. Es un más de los fanáticos del cine clase B. Me encanta. Bueno, y para la gente que está escuchando que dice, bueno, pero ya va, yo no quiero escuchar un podcast de trolls. Hoy tenemos varios temas interesantes que por fin pude traer de nuevo a una persona que trabaja en recursos humanos y reclutando personas al podcast, porque me parece que es súper valioso todos los insights, todas las conversaciones que pueden surgir con alguien que no es UXer y que no vamos a hablar de UX, sino que vamos a hablar de cosas que están como en la periferia. Para que tengan una idea, vamos a estar hablando de qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante, qué ve una persona slash evalúa a alguien de recursos humanos cuando busca talento de cierto seniority en el mundo de IT, varios temas a nivel de contratación y el último tema que a mí me encanta, pero vamos a ver cómo vamos a hacer, que es cómo tener conversaciones difíciles con personas de tu equipo. Así que nada, Vicky, vamos a empezar con esto. Yo siento que está como súper completo y redondito el episodio. Vamos a ver. Vamos a ir con el primero. ¿Qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante? Que te pongo un poco en contexto. Hace poco grabé un episodio, de hecho es el que está ahora en el aire, diciendo de que las personas en UX, y calculo yo que en otras carreras, tienen que estar como muy pendientes de ver si lo que están haciendo es realmente un reto. Porque si no estás acumulando tiempo haciendo, no sé, un e-commerce que se arma con bloques ya que están predeterminados y tú estás como de UXer medio chequeando que todo esté bien, pero no puedes hacer mucho más. Y como que es muy importante que estés chequeando todo eso. Y creo que está como un poco relacionado a todo esto. Así que Bueno, bueno. gracias por el contexto de la pregunta, porque yo cuando charlábamos, cuando con Chris preparábamos de qué íbamos a hablar hoy, decía, bueno, yo encaro mi respuesta primero por otro lado, pero con este contexto que me das, después hacerme acordar y unimos con algo que aparte me pasó recientemente buscando roles de Claro. UX. O sea, tengo fresco entrevistar personas de UX y esto que decís se escucha. Sí. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué necesita una persona para considerar que su experiencia es relevante? Primeramente, salir al encuentro de el feedback que recibe eso que estás haciendo, ¿no? Sí. Ya sea por los usuarios que tienes, ya sea por lo que te dicen tus colegas o lo que te dicen, y tus colegas no necesariamente tienen que ser las personas del trabajo, ¿no? Pueden ser gente Ujú. con la que estudiás, colegas de la industria, Claro. más allá de que a veces no podemos contar mucho de lo que hacemos y trabajamos, a veces se firman NDAs o no se puede andar hablando de cosas que todavía no salieron a producción y que son un feature que ¿no? Sí, A veces no total. se puede compartir. Pero, y el feedback, que es un tema con el que vamos a cerrar, si sentimos que no llega es porque hay que salir a pedirlo también, ¿no? Y después Sí. no vamos a meter más en ese tema. Pero pensando en, primero, toda experiencia es relevante, Sí. ¿sí? Esto pasa mucho en la industria de andar comparándonos, bueno, pero Pirulito cuando tenía mi edad hizo esto, pero Menganito estudió en tal lado y ahora trabaja Sí. en tal otro. Y las experiencias son únicas, son irrepetibles, entonces salir un poco del chip ese de, pero como yo hice un e-commerce que tenía solamente 200 usuarios no es relevante. Y no, Ujú. porque muy probablemente sí, si lo miras desde esa perspectiva te va a parecer poco, pero vos trabajaste en ese proyecto, pusiste tus ideas, interactuaste con otros, saliste a hablar con internal stakeholders,
perdón con el Spanglish, pero supongo No que los pasa que nos nada, no pasa nada. escuchan Sí, está bien. saben de lo que les hablamos. Fuiste a hablar con Internet, te dijo, tuviste esas experiencias de interacción. No es que no hiciste nada porque el producto no llegó a tener 7.000 millones de usuarios. Exacto. O Y salió sea, producción, o sea, si está ahí vendiendo, es un si algo montón salió ya. a producción, no importa después si es el mejor o el peor e-commerce, porque los e-commerce están dando con un palo, pero digo, el peor producto del mundo o el mejor producto del mundo, porque al fin y al cabo eso no depende solamente de una sola persona, que las Exacto. cosas sean exitosas o que fracasen, ¿no? Ujú, Y generalmente cuando las cosas no salen tan bien tampoco dependen de las personas, hay mucho de contexto, de ujú. negocio, de cosas que exceden a ese individual contributor que está diciendo, y bueno, estaría bueno que la página sea accesible cuando la gente entra desde un celular, ¿no? Claro. No, no, a veces esto yo lo escucho mucho, no solamente en las personas más que están en el comienzo de su carrera, también en personas que ya están avanzadas en su carrera, esto Ujú. de qué es lo relevante, ¿no? Y yo lo uno con, está bien, te dieron feedback. ¿Qué hiciste con ese feedback? Claro. ¿Lo masticaste, lo pensaste, lo incorporaste o lo desechaste? Porque no todo el feedback que te dan tampoco lo tenés que incorporar, ¿no? Tipo, a Claro, veces el claro. feedback es solamente eso y ya está. Eh, pero creo que si trabajamos en conocernos a nosotros mismos eh, y nos permitimos reflexionar sobre cómo tomamos decisiones, y esto para con todo, no solamente en lo laboral, eh, y entender cómo reaccionamos a lo que los otros nos dicen y los otros nos hacen y viceversa, eh, es como un buen primer punto de partida para salir un poco de ese síndrome del impostor que nos agarra de yo seré suficiente para esto, no, a Claro. mí me falta para esto. Y por ahí sí te falte, y por ahí no, pero de ahí a no sentirte relevante, creo que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Claro, claro. Eh, o sea, ¿alguien te tiene que habilitar para hacer algo? ¿Qué referencias estás tomando para validarte, no? Y también poner un poco en jaque a esas referencias que uno toma. Sí, Eh, eso me ¿No? pasa. Está esta frase de nunca conozcas a tus ídolos, ¿viste? Totalmente, sí, sí, sí. Uno por ahí y dice, ay, esta persona es fantástica, ta, 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 ta. Y después cuando empezás a mirar un poco más de cerca, dices, ok, por ahí esta persona solo tiene buen marketing, ¿no? Claro. Entonces, en ese punto, dejar de compararnos con otros y que lo relevante sea lo que para uno es relevante. Sí, Si uno logra construir un relato sobre su historia laboral, porque acá estamos ahora enfocándonos en la laboral, ¿no? Un relato de su historia laboral, de cosas que a vos te parecen relevantes, tu experiencia es relevante. Ahora, lo que puede llegar a suceder es que eso no siempre condiga con las expectativas que una organización tiene de ese rol o de claro, las necesidades que tiene que cubrir para trabajar en este producto en ese momento de la historia. claro, Y eso es otra cosa y nada tiene que ver con la aptitud de las personas como individuos. claro. Sí es cierto, y esto en roles de producto y sobre todo en UX, se escucha mucho desde el lado de recruiting, ¿no? Es la típica de, bueno, pasame el portfolio y después te digo si te entrevisto. Ajá, la típica, A sí. mí eso siempre me hizo, a mí eso siempre me hizo un poco de ruido, tal vez porque en mis inicios si me preguntás, yo soy más una recruiter de ingeniería que de UX, pero siempre me hizo un poco de ruido. Che, bueno, pero ¿no querés hablar con la persona aparte de ver el portfolio para que te cuente lo que hizo? Y la norma es que no. Vos entrevistás, las equipos buscan gente de UX, pasame el portfolio, después te digo. Y bueno, ok, está bien. ¿Y no querés que yo hable también con los...? No, no, no. Vamos a hablar con los que solamente nos gusta el portfolio. Y en esa mirada del portfolio viene un poco de lo que decías hasta el principio, ¿no? De, bueno, va a estar el criterio del que está mirando y ahí no sabemos qué pasa y si eso no está definido también corremos el riesgo por ahí de perdernos, de Claro, charlar con alguien interesante, ¿no? totalmente. Sí. Porque a veces también lo que puede mostrar la persona son las cosas que no están bajo un NDA Ujú. y por ahí participó de cosas interesantes y no lo podemos saber. Y esto que decías al comienzo de que la gente de UX siempre está muy al pendiente de, bueno, a ver, esto que estoy haciendo, este proyecto en el que me estoy metiendo, ¿va a ser algo que va a ser un milestone importante en mi carrera más adelante? Mi reflexión sobre eso es que si uno construye desde el profesionalismo y desde hacer bien las cosas, tener una buena metodología, después si el producto es medio choto, bueno,
¿qué le vas a hacer? Vos no sos el que diseña el producto, vos no sos Claro. el que le puso plata a ese proyecto, o sea, vos estás haciendo un trabajo y no porque eso no sea el próximo meta va a estar mal Claro, claro. o va a estar errado, te va a servir porque de todas las experiencias te vas a llevar aprendizajes, por más que no haya sido un mega mil o Y archivado eso, producto. y eso es dificilísimo de entender. Primero me encanta que la gente esté escuchando esto de alguien que trabaja como reclutando personas, ¿entiendes? Tipo, chicos, la gente ve mucho más allá de lo que uno cree. La gente cree que uno tira un Obvio. portafolio así y eso es todo, ¿no? Y fíjense todas las aristas que está tomando Vicky en consideración. Es muy interesante. Em, pero sí, o sea, es súper importante aprender a contar la historia de nosotros, de ese proyecto y por qué es relevante. Y yo creo que uno se fija mucho en aprender a contar la parte técnica y se olvida un poco de la historia y te Claro. quedas todo en lo durito, ¿no? Hice esto con 5 usuarios. Y como que Sí, no. igual yo creo que ahí la gente de producto y la gente de UX en general tienen el upper hand, ¿no? Como que van con ventaja para el storytelling. O al Sí, menos la claro. expectativa también está un poco más alta. Vos te dedicás a contar historias a través del diseño de un producto. Sube un Exacto. poquito la vara de expectativa a nivel de habilidades de comunicación y de Totalmente. storytelling, porque después de todo te dedicas a contar historias con lo visual, Con ¿no? productos, O de olvídate. ayudar, o de ayudar a contar cómo se hace algo con lo visual. Entonces hay un poquito también la expectativa de eso de esta persona tiene que tomar, o sea, queremos que tome control de la narrativa en la entrevista, porque, esto que voy a decir vale para todos los perfiles, creo yo, y para todos los rubros. Uno la pifia en las entrevistas, y esto también lo digo yo como entrevistada, o sea, casa, herrero, cuchillo de palo, no se crean escuchando que yo soy una gran entrevistada, soy buena entrevistando, después hay que preguntarle a la gente que me entrevistó si soy buena Claro. entrevistando yo como candidata, pero pero los mismos biases que se cuelan entre los entrevistadores, eso también le pasa al candidato o a las candidatas también pasa, el recency bias, solamente quedarnos con lo último que hiciste. Sí. También le pasa al candidato y a veces la gente se olvida de contar cosas fantásticas que hizo, cosas que podían tener cierta relevancia, eh, porque en el calor del momento te olvidas y dices, bueno, no, pero solo voy a contar esto porque esto es lo guachi wow. Entonces, Ajá. lo otro, pero por ahí en lo otro que no era tan florido o estelar, ahí aprendiste a trabajar en equipo, ahí Ajá. aprendiste a resolver conflictos, a ir a decirle a, no sé, al product manager, che, ¿por qué no repensamos esto porque es inusable? O ir a hablar con ingeniería y tender puentes con ingeniería para entenderte mejor. Eh, Sí. pueden ser mil cosas, ¿no? Nunca hay que desestimar las experiencias que uno tuvo laborales, incluso aquellas que nada tienen que ver con el rol que uno ocupa hoy. Total. Yo si no hubiese pasado 5 años de mi vida en call center, muy difícilmente hubiese aprendido a manejar objeciones en vivo de la gente, por ejemplo. Y son trabajos que yo los sigo dejando en mi CV, si van a mi LinkedIn, o sea, siguen estando. Soy una proud call center person. Me Thank you for encanta. calling. My name is Victoria. How may I help you today? Me dio de Claro. comer durante muchos años de mi vida y me dio muchas herramientas para comunicarme, que por ahí no sé si las hubiese aprendido en mi casa o en la facultad Claro. necesariamente. Así que eso siempre tenerlo bien. Y también sobre esto que decías al principio, ¿no? De la experiencia relevante. Tendemos a compararnos contra el job description. El job description, en el 80% de las veces, me juego a decir que es un wishlist. Eso lo he escuchado No es un mucho. job Y también he description. escuchado cosas como... ay, porque Es un ahora, wishlist. ahora uno está inundado de videos de TikTok, Dios mío. La vida está llena de videos de TikTok. Que te dice, ¿Sabes que si no tienes tengo el... TikTok, Chris? ¿No tienes TikTok? Bueno, No. después hablamos. Debería, tal vez, no sé. Menos De- mal, por ahí de- me estoy haciendo un favor. Pero dicen, por ejemplo, mira, si cumples el 60% de eso que está ahí escrito, dale, postúlate. Suficiente. Enough. Bueno, eso, ¿sabes? Salen dos cosas de ahí. Primero que a las disidencias y a las minorías en sistema, sobre todo a las mujeres, y esto hay estudios, Ujú. así que te paso el link por si alguien lo quiere leer y investigamos al respecto. No, las mujeres solo aplican a los trabajos si se ven reflejadas al 90-100% de lo que dice el job description. Mira. Los varones
no tanto. Entonces el consejo es, aplica por más que no te sientas, y esto aplica para varones, mujeres, eh, todo el espectro de personas, aplica igual, total, el no ya lo tenés. Claro, Ahora, prueba de realidad, tampoco vas a aplicar a un rol senior si tenés 2 años de experiencia, ¿no? claro, Esto también a veces pasa mucho, porque a veces la gente se va de mambo con este consejo, y después, si yo tengo un rol de junior abierto que vos no lo viste y te podía convocar, si te toca a alguien que está demasiado en los detalles del otro lado, dice, bueno, pero esta persona aplicó a todos los roles senior que tenemos y no aplicó al claro, junior, no lo, ¿dónde está su cabeza? tal cual. Es alguien que, ¿no? Entonces, nada, guarda con eso también y que tampoco se dejen definir por un job description. Total, Un job description es un conjunto, tiene 3 grandes partes un job description. Un resumen de lo que es la empresa, a lo que se dedican, cuál es su misión, cuáles son sus valores, en el mejor de los casos, qué esperan hacer en los próximos meses de por qué están contratando ese rol, en el mejor de los casos dice eso. claro, Eh, Segundo, una lista de cómo nos gustaría que seas, qué estudiaste, a qué te dedicaste, qué tipo de experiencia están buscando y después qué skills necesitan de esa ujú, persona. Y muchas veces, y acá por eso hay que, cuando uno tiene el ojo entrenado de ver muchos job descriptions, a veces en esos skills se entremezclan los fracasos que han tenido con roles anteriores de cosas que no funcionaron y todo claro, eso se lo depositan a ese potencial nuevo hire, a esa potencial nueva contratación. es verdad. Y es como, a mí esto me pasa mucho buscando roles de UX. O sea, ¿vos querés que la persona haga UX o que haga frontend? ¿En qué quedamos? Claro, ¿No? Esto pasa mucho con los roles de UX. Ah, bueno, y si sabe HTML y React y tipo, sí, 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 sí. pero eso es un programador, señor hiring manager, no es una persona de UX. O sea, que la persona de UX sepa programar, buenísimo, pero vos la querés para que programe, para que haga, para que diseñe. Ujú, A veces en los startups, como justamente hay poco presupuesto, los roles también a veces se mezclan un montón. Hay gente que le gusta hacer las dos cosas y está bueno. También, pero en la actividad, para el proceso de selección eso está bárbaro. Después en la práctica la persona llega y se encuentra con que tenía que hacer una cosa, no tenía que hacer otra. Los programadores frontend que tienen no se quieren hacer cargo de eso y es como cuando vean job descriptions, atentos a estos detalles, porque también les permiten preparar preguntas para la entrevista y entender cómo se toman las decisiones, cómo se trabaja. tal cual, tal cual. Eh, entonces, ¿quién decide lo que tiene que hacer UX? ¿Ingeniería, producto, UX? ¿Cómo es la mano? Y eso también les va les va a ayudar a estar atentos a entender qué tipo de oportunidad es. No porque Total. cualquiera de estas opciones que dije estén mal, también se tienen que ver mucho con la circunstancia, el momento de la organización, el momento del negocio. Ujú, Eh, o sea, si querés estar en una startup early stage, y bueno, vas a tener que hacer de de todo. todo, olvídate. No importa el rol que tengas. Eres todo, Yo en el olvídate. último startup en el que estuve, iba a comprar la fruta y le enseñaba a los chicos a elegir la fruta para que nos durara más. Tipo, y no sé, desde eso hasta recepción. Digo, uno tiene que hacer de todo y no se te tiene que caer ningún anillo por eso. No, total, Porque ahí total. viene el tema. Cuando uno se pone demasiado pique, dicen, pero este tipo. O sea, ¿querés estar en Sí. una startup o no querés estar en una startup? Es que también Pasa estamos. también en las grandes empresas, ¿eh? Sí, también pasa, También en pasa en las las grandes grandes empresas. empresas, pasa en las startups, porque así como comentas la etapa de la empresa en la que esté, la etapa de la empresa, también está la etapa de uno, ¿no? Tipo, capaz, Total. capaz estás en una etapa donde dices, necesito exponerme a todo. Bueno, listo, startup. Necesito Total. aprender cómo trabajar en organizaciones grandes. Bueno, métete en una corpo y a ver qué pasa. Y Como hacer la que... experiencia. Hay que Yes. tener de todas experiencias. Yo siempre recomiendo tener todas las experiencias. Yo creo que si no hubiese trabajado en grandes corpos, hay un montón de temas de management, Claro. de negocio, de finanzas, de que la startup nunca me las hubiese ofrecido. No porque Ujú, no quisieran, sino porque no estaban en ese momento todavía. claro, De exposición, de conocer gente de otros países. Eh, nada, me es, encanta. hay que tener un mix, Hay creo yo. que... Los buenos candidatos seniors, y ahora nos vamos a meter en Ahora, eso, a eso iba. tienen un poquito de todo. A Tienen un eso poquito de iba. todo. A eso iba porque el segundo tema es justamente ese, ¿no? ¿Qué ves en las personas cuando los estás por reclutar o lo estás evaluando? De las personas Ujú. con cierto seniority. Porque aparte me da risa, seguramente un par de personas cayeron en pánico hace un ratito porque comentaste algo así como que la persona junior que tiene 2 años.
Y hay muchas personas que dicen, no, 2 años ya es senior. Y está toda esta No, no, conversación de que perdón, el tiempo no tiene nada que ver disculpen, con... pero no. Exacto. Entonces quiero como que meternos I'm ahí. sorry, not sorry. Sí, a ver, temas de seniority. Si bien no a ver, estoy absolutamente en contra de los job description que dicen 5 años de experiencia en esto, 3 años de experiencia en esto, 4 años de experiencia en esto. Tipo, ¿qué están buscando? ¿Una fórmula matemática de una Claro. persona? Pero bueno, dicho eso, también hay una realidad de cómo miramos la experiencia, ¿no? Es como Claro. que a veces me pasa que me dicen, bueno, pero yo hago esto desde los 15 años y yo leí a Freud a los 15 años, pero no soy psicóloga. Claro. ¿No? Es un poco eso. Es esa comparativa un poco burda que hice recién para decir esto, ¿no? Es una hard reality. En el mercado, alguien con 2 años de experiencia no es una persona senior. Que en una startup te hayan dado un rol de senior no te hace senior. Ay, temazo. Esto, esto es así, porque también pasa eso. Los startups, que son las famosas, sobre todo los startups que son high risk, high growth, ¿no? Vos te Ujú. metes muy early stage en una startup, por ahí no necesitas tanta experiencia porque la startup por ahí no te pueden pagar tanto, pero te da exposición a temas y a cosas que sí son de un nivel de seniority más avanzado. Ujú. Ahora, cuando vos juntás tus petates y te querés ir a una organización más grande para seguir creciendo, y muy probablemente estés más abajo en el career ladder. Y eso Sí. no está mal, simplemente es distinto. Hay gente, y acá se mete mucho el ego también, ¿no? Y esto es para empezar a responder tu pregunta de qué evalúan las personas de recursos humanos y los hiring managers también, ¿eh? Porque la gente cree que los malos de la película somos nosotros. No, 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 no. Pero ¿qué buscamos con alguien de mucho seniority? ¿Qué espero yo de esa persona de Ujú. mucho seniority? Primero, que no tenga ego. O Claro. sea, o que si tiene ego, esté muy self-aware de las cosas que triggerean ese ego y Claro. que se pueden interponer entre la colaboración y el trabajo en equipo. Porque de alguien senior esperamos que pueda guiar a la gente menos senior. Ujú. Y guiar a la gente menos senior no solamente tiene un componente de empatía, comprensión y amor, sino también de know-how técnico. Y ese know-how técnico es algo que construís proyecto a proyecto. De haber hecho un proyecto exitoso es solo eso, es un proyecto exitoso. La gente senior tiene varios proyectos exitosos o que fracasaron, pero tiene varios proyectos abajo del brazo con los cuales ir a contar por qué prefiere tomar el camino A o el camino B para resolver un Exacto. problema, ¿no? Que es lo que después se sale a evaluar en las entrevistas técnicas. Desde recursos humanos, yo te lo dividí en ejes y si miro para el costado es porque me estoy Yo macheteando, también, porque esto también. está Si veo para allá. preparado, esto está preparado. No solamente, ojo, lo del azul no estuvo preparado, eso fue, lo Ya vi a está. Cris de azul y fue como, estamos en sincronía. Eh, Primero que salimos a mirar la parte académica y la formación. Y cuando digo académico, no necesariamente tiene que ser los estudios universitarios. Sabemos que esta es una industria de sistemas, no es una industria en la que necesariamente necesiten un título para realizar la actividad, pero cuando digo el mundo académico sí me refiero a, bueno, ¿dónde fuiste y te formaste? ¿Dónde fuiste y aprendiste esto? Y si lo hiciste de manera autodidacta, Mm. ¿qué libros leíste? Qué cosas te interesan? ¿No? Porque esto pasa mucho con la gente autodidacta, que decís, bueno, Sí. genial, es autodidacta, pero no tiene tanta experiencia, bueno, de alguien senior que es autodidacta y voy a ir a mirar la experiencia laboral. Claro. Es ahí donde hay portfolio, lo que sea que traiga acompañado para entender su experiencia laboral, ¿no? En qué tipo de empresas trabajó, en qué tamaños de equipos, qué impacto, sobre qué cosas tomó decisión y después se ejecutaron y fueron exitosas, o Claro. sobre qué temas tuvo injerencia para, no sé, en el caso de los señores, definir un diseño. ¿Fue, se reunió con los clientes o con los potenciales usuarios a buscar feedback o era de los que estaban ahí y simplemente Claro. hacían lo que les tenían que hacer? Pero sí, la experiencia laboral como cosas que hicieron, cosas de las que fuiste parte, por eso también es importante para roles como los de IBEX, donde primero le miran el portfolio y después deciden si los quieren entrevistar, que en esos portfolios también puedan dar un poquito de pistas acerca de el nivel de ownership. Y todavía no encuentro una palabra en español que me permita definir ownership con solo una palabra. Sí, es difícil. Pero ¿dónde se hicieron dueños del problema para resolverlo, ¿no? Después, y esto es un concepto que se lo robo a una ex jefa que tuve,
que me hablaba de la inteligencia situacional, yo lo pienso como madurez situacional. ¿A qué me refiero con esto? Es cómo toman decisiones, cuánta autopercepción de cómo trabajan y quiénes son y cómo los percibe el otro han ganado a lo largo de todas estas experiencias que tuvieron. ¿Cómo dan feedback? ¿Cuál consideran que es su estilo de liderazgo? ¿Cuánto escuchás versus cuánto decís? ¿Cuántas veces salís al encuentro del otro antes que decirle, eso que está diciendo está mal? O Claro. esto está mal. ¿Cuántas veces en vez de ir con el puño, vas con la mano abierta, ¿no? Hay un balance, porque hay momentos de rigor laborales en los que uno se tiene que plantar, Sí. ponerse firme y decir, no, bueno, mira, esto que estás planteando no se No puede va. hacer, charlemos, trabajemos para encontrar una forma de sacarlo. Eh, y esto de salir e incluso en esos momentos de rigor, ¿qué haces con toda esa frustración? ¿No? ¿Cómo la trabajas? Por eso, y todo esto no es que uno tenga que salir a hablar de cómo manejar la frustración en entrevistas, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo podemos contar? Lo contamos a través de ejemplos, cuando te preguntan, ¿y Ujú. cómo resolviste con problemas con un compañero? ¿Y cuál fue el momento más difícil de tu situación laboral? ¿Cuál fue el feedback que más te impactó en tu carrera, ¿no? Esas son preguntas donde uno tiene oportunidad de salir a lucir como al menos uno cree que es trabajando, Sí. y desde dónde aporta, y de por ahí, no sé, por ahí las cosas que todavía te faltan, o las cosas en las que seguís trabajando y en las que, tipo, bueno, y a veces mi default es pasar a la emoción en vez de la racionalidad, sigo trabajando sobre eso. Acá va un ejemplo, y eso no necesariamente tiene que ser casi me mato a piñas con alguien, no me Claro, malentiendan, claro, porque no, tampoco no. quiero que piensen que bueno, Vicky me dijo que puedo ir y decir que soy emocional y que no es a lo Claro. que me refiero. Eh, pero sí, esto de, de los seniors esperamos madurez emocional, sí, Sí. y de awareness importante de cómo se presentan al otro, porque la gente modela para arriba, para todos los que creen que son seniors, y sepan que el resto los está mirando, no hace falta ser manager, ni líder de nada, ni squad, zaraza de nada, para que te tomen de referente. Total, totalmente. De hecho, Eso es muy, muy importante. ese es un feedback que yo creo que puedo arreglar aquí sin ningún tipo de problema. Una vez alguien me dijo eso a mí, tipo, Chris, a la gente senior, los demás los están observando. Y no me dijo mucho más, me dijo eso. Y yo, ok, listo, entendí. Y como que hice mucha introspección en mi caso y dije, a ver, déjame ver cómo puedo replantear un par de cosas. Y es así, fue como un momento súper importante. Aparte fue una frase súper cortita, ni siquiera fue tipo, vamos a sentarnos y hablar. Fue tipo, tuk, una línea. Sí, y también eso de, a veces el feedback hay que dejarlo de cantar, no siempre hay que volver con un comeback de lo que nos Ujú, dicen, ¿no? A veces, y es más que válido decir, gracias por decirme esto, ujú. me lo llevo. Y después volver sobre eso, porque Sí, no todos procesamos las cosas al mismo ritmo, y ya hablaremos hacia el final de cómo dar buen feedback y demás, no me quiero adelantar, pero es importante también saber que uno no tiene que sí o sí reaccionar. Hay mucho de sí, no sé si será y más en una cultura remota y asincrónica, ¿no? Como que no se espera que si te dicen algo lo respondas enseguida. claro, claro. Y lo último sobre esto, Cris, que creo que es importante, es que veníamos hablando, ¿no? De la autonomía, del domain expertise. Del senior también se espera que sea esa misma curiosidad que le pedimos a los juniors de aprender, tiene que seguir estando en los seniors, Claro. de querer entender cómo se toman las decisiones, de cómo funciona el negocio, de para qué estamos haciendo esto. Por más que no quiere decir, que a veces se confunde, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero entender cómo funciona el negocio para cambiarlo, porque está todo mal. Y a veces no vas a ganar esa batalla, pero No. entender cómo funciona el negocio te permite te permite ajustar el para qué estás haciendo eso y hasta dónde también vas a poder empujar para que las cosas salgan. Y a veces las cosas van a salir de una forma en la que vos no vas a estar del 100% conforme. Pero el Claro. trabajo es de la organización, no es propio. Distinto es por ahí quien trabaja en un proyecto propio, bueno, ¿no? Digo, la gente freelancer, digo, entiendo que por ahí puede ser distinta esa interacción, eh, pero eso, ¿no? ¿Cuánto interés tenés en la estrategia aparte de la táctica? Que es lo que para mí diferencia al semisenior del senior. Ujú. El semisenior está como el lado que queriendo implementar este framework que aprendió y Ah, está sí, haciendo, sí. haciendo, 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 haciendo.
El senior está más en, bueno, a ver, ¿qué framework nos conviene más usar y por qué? Claro. Vamos a usar esto va a salir, esto va a fallar, a ver cómo podemos encontrar una forma de reunirnos y hacerles ver que esta tal vez no es la mejor manera. Ujú. Eh, y después, bueno, nada, la capacidad de escucha también, ¿no? Esto que decíamos, para considerarte faro de expertise de algo, tenés que también estar muy receptivo Sí. a lo que te digan. Eh, de vuelta, y no hay mejor ejemplo que los roles de producto que trabajan en el medio, en la intersección En el sanguchito. de todos los stakeholders de la organización, desde el Sí. CEO hasta el, no sé, hasta los de soporte, todo el mundo. Eh, y cuanto más complejo, cuantas más features supongo tiene lo que haces, más difícil es todavía balancear estar, ¿no? Como ahí. Porque también uno tiene días buenos y días malos. Olvídate. Sí. Y creo que también alguien senior, que también la pueden pifiar los seniors, ¿no? Pero nadie es perfecto. Pero cuando uno tiene un día malo, yo algo que aprendí no hace demasiado tiempo es que puedo tener un día malo y puedo no tener reuniones ese día malo. Claro. Mira. Claro. Puedo posponer esas conversaciones para otro momento. A veces no se puede, ¿no? A veces Claro. hay momentos de rigor, no se puede. Pero la gran mayoría de las veces sí se puede. Y no está mal decir, che, esto que nos íbamos a juntar hoy, me surgió algo, te pido mil perdones, hay posibilidades de moverlos para mañana, porque si Sí. estás con la mente ofuscada, porque la vida no es solamente laburo, nos pasa de todo en la vida, y eso también es bueno tenerlo bien, o sea, no es que Sí. no podés tener esa reunión ese día, sino que podés tenerla en otro momento. No, y no tienes que contar específicamente qué te pasó, pero a mí me ha pasado de que tengo que decir, mira, hoy no es un buen día para mí, perdón, pasaron cosas. Total. Y así el otro lado como que no tiene un misterio, ¿no? Sino que entiende como que, bueno, y listo, te da como un chance. Y también pensando en las expectativas desde recursos humanos cuando entrevistamos gente senior, creo que no hay que olvidarse de mencionar que yo de alguien senior espero que me pueda hablar de lo que está buscando, de lo que quiere. No estoy hablando solamente de la plata, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hace que estemos charlando ahora? Es muy probablemente la primera pregunta de entrevista que hago. Yo digo, bueno, Cris, gracias por tu tiempo de contarme. ¿Qué hace que estemos charlando ahora? Y no sé, yo no estoy buscando, estoy escuchando. Ok, contame más. O sea, si están dando esa respuesta por default, está bien a medias. Tiene que venir con algo más. Ok. Sí, no estoy escuchando, pero me interesa esta parte de la industria donde está este proyecto. Pero Claro. me interesa seguir trabajando con tal tecnología, ¿no? Uh-huh. De alguien senior yo sí tengo la expectativa de que venga a la primera entrevista con alguna idea al menos preformada Uh-huh. de qué hace que estemos charlando. Me encanta. Porque si no puede respondérmelo a mí y va con eso al hiring manager, como va a fallar. Me encanta porque es una pregunta difícil de responder en algunos casos, pero es muy fácil de entenderla, tipo, claro, necesito poder responder esto, si no es al pedo, tipo, ¿por qué estamos acá? Y dame plata. Es re válido total, no, pero a ver, ojo, es re válido que digas, mira, esta oferta me decís que potencialmente me ofrece el doble de lo que estoy ganando, eso es re válido. El tema es poder articularlo. Tal cual. El tema es poder articularlo. Y que también en eso poder colar los motivadores de tu carrera, independientemente de esta oportunidad de las que vengan. ¿A dónde querés llegar? No, es que me quiero meter en empresas de este estilo que trabajan con esta metodología o que están expuestas a este tipo de mercado, que tiene usuarios más exigentes, no sé, lo que se nos ocurra. Pero sí, yo tengo esa expectativa de que la persona senior pueda hablarme de sus deseos de carrera. Claro. Sí. Eso. Totalmente. Y tal vez no están relacionados con lo que estamos por entrevistar, pero no importa. Me está no, contando, pero está buenísimo. Me está pudiendo elevar esa respuesta. Tal cual, tal cual. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me queda mucho más claro cuando rechazo ofertas. Y me da risa que a veces me dicen, no, Chris, pero no la rechaces. Digo, no, rechazo la oferta porque todo me parece buenísimo, pero la verdad que el producto no me pareció interesante. Y la respuesta a veces, o sea, si es en cámara, la respuesta es como una reacción muy, no, pero ¿por qué?
Y sí, amigo, no puedo trabajar, o sea, si yo voy a hacer el producto, no puedo trabajar en un producto que no me parezca interesante. O sea, es Total. netamente es imposible. Así que bueno. Bueno, es un lugar de privilegio muy grande en el que estás entonces. No, claro, no, total. Para la gente que está escuchando, Porque obvio. Pero, a veces hay que tomar los proyectos que no nos parecen tan interesantes porque hay que hacer experiencia, en algún lado hay que hacerla. literal. Y la gente que me escucha, y por las dudas, la gente que llegó al podcast nuevo, yo la pasé mal. Yo pasé por Software Factory, bueno, me mudé de país, o sea, un millón de cosas. Y por suerte, ahora estoy en la posición de puedo decir, me puedo dar ese lujo de decir, ¿y de qué trata el producto? Bueno, no, no me gusta, chao, gracias. Súper reconozco que es una posición de privilegio. Pero eso viene con el tiempo también. Ganar Viene con el seniority y tiempo, ganarlo bien viene con esos privilegios de poder elegir dónde trabajamos y lo tal que cual. hacemos y con... eh, es, Tal es cual, tal importante. cual, tal cual. Después tenemos un temita que a mí me parece muy interesante, ya lo dije al inicio, que es cómo tener conversaciones difíciles con personas de tu equipo. Que aparte, Mm, para mí aquí hay dos lados, ¿no? Un lado desde un líder que habla con un integrante de su equipo, y de hecho hay varios lados, ahora que lo pienso, un integrante entre integrantes y un integrante con su líder, ujú, ¿no? mm. Son como varios niveles de conversación. Pero nada, es como un tema que, que yo creo que a todos nos cuesta, no importa si eres senior, Sí, junior, es universal. manager, Total. CEO. Es difícil sentarte Es a difícil. hablar con alguien que aparte ni siquiera es tu conocido, es una persona con la que laburas, por más que tengas 6 años laburando con esa persona, y en algún punto quizás surge una conversación difícil que tienes que tener. Que no necesariamente es despedir a Ujú. alguien o a la gente que está escuchando, sino No, 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 no. Sí, sí, a ver, el default es pensar en esas el situaciones default es pensar en difíciles, eso. pero... No, hay veces que hay que tener conversaciones difíciles porque la persona, que puede ser uno mismo, está trabando un proceso todo el tiempo, no se está ajustando a ciertos estándares, o a veces sí que son temas de la parte técnica, sino de la parte humana, ¿no? Entonces, es muy difícil y nadie nos enseña, honestamente. Creo que eso es algo que se aprende a punta de golpes en la vida, de cómo tener Sí, estas conversaciones. y sobre todo a los managers, nadie les enseña. Exacto. Eh, Bien, bueno, esta pregunta digo, podemos estar hablando de ocho siglos y también Olvídate. puedo recomendarte personas después de mí que te van a poder hablar mucho mejor de este tema. Eh, Feedback. Primeramente decir que el feedback para que sea efectivo, Ujú, para que el feedback decante en la otra persona. Porque, a ver, y podemos pensar también en distintas situaciones, ¿no? Puede ser, no sé, algo que dijiste me cayó mal. claro. Esa es una situación. O esto que hiciste estaba mal hecho, esa es Ujú. otra situación. Estoy simplificando un montón. Obvio, Pero obvio. bueno, para los fines prácticos. Y otra situación puede ser, esto que le dijiste a alguien estuvo mal. Uh, Tomemos esas tres situaciones Está bueno. como grandes categorías. Entonces, la primera, algo que dijiste o algo que hiciste no me cayó bien, me pareció que está mal, la forma en la que me dijiste esto no estuvo buena. Para los tres casos, la persona, o sea, yo siempre creo que la primera regla es que no confiemos en nuestra memoria y anotemos lo que creemos pasó y cómo nos hizo sentir. Sí. Tomen notas de las reuniones, tomen notas de las entrevistas, porque confiar en la memoria después fácilmente llena los blancos con nuestros propios sesgos y con, ¿no? Ujú, Así que primero registrar, ¿por qué? Porque para que el feedback sea efectivo y yo después te pueda decir, che, Cris, esto que me dijiste, o ese día que tuvimos esta charla, después me sentí muy mal, ujú. y vos probablemente Cris no se dio cuenta de lo que me dijo. Exacto. Eh, y si yo no puedo tener un ejemplo, o sea, no, o sea, Chris me puede llegar a pedir disculpas, va a decir, uy, perdón que te hice sentir mal, pero se va a quedar pensando, ¿qué cuerno le habré dicho que la hizo sentir mal y cómo evito a futuro no hacer sentirla mal? ¿No? Entonces, ir con ejemplos. Eh, lo cual también me habla de que hay que encontrar también el momento para decirlo. No, no tiene que Sí. pasar mucho tiempo entre que uno tiene algo para decirle de feedback a alguien y se lo va a decir. O sea, pues si yo le doy feedback a Chris después de 3 meses que tuve la conversación,
Llegó tarde. Primero que ni se va a acordar, primero que se va a decir, ¿qué? ¿Cuándo hablamos de esto? Claro. Llega a estar, y esto pasa mucho en las organizaciones porque pocas organizaciones trabajan el feedback, de dar el feedback a tiempo, ¿no? Sí. Generalmente se espera hasta la performance review, o se espera hasta, o las one-on-one con tu manager se convierten en estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo mi Ay, trabajo con esto, sí. en vez de hablar de, che, ¿cómo estás? Ujú. O a veces las one-on-ones, y esto es difícil para los managers, usar el espacio de la one-on-one para dar feedback, pero hay que hacerlo, ese es el momento para decirle, che, ¿viste cuando estábamos en esta reunión? Cuando dijiste esto de esta manera, bueno, guarda con esto porque la persona que está, ¿no? Ujú. Eh, y para eso hay que generar rapport. Sí. Y hay que tener timing. hay que generar un vínculo con la persona también para que el feedback caiga. Si yo no te conozco y te mandaste una burrada delante mío y te digo, che, fíjate, porque dijiste esto, y vos vas a decir, bueno, ok, por ahí tal vez podés identificar que lo que dijiste está mal, pero vas a estar lejos de reflexionar sobre eso, porque yo te vine con un hacha en vez de con una mano extendida y decirte, che, Gri, vení, sentate, charlemos un momento. Claro. También a veces hay feedback que hay que darlo uno a uno, ¿no? Como por ejemplo, si en una reunión de equipo alguien se manda una burrada, el manager o la manager no va a decir, fulano, paremos la reunión, fulano, no puedes decir eso porque creo que es la peor forma de darle feedback a alguien es instantáneo enfrente de todo el mundo. Van a Sí. reconocer un buen manager cuando ese manager les agarre y les diga, vení, vamos a juntarnos, Vicky, charlemos de esto, te quería marcar esto porque esto que te estoy diciendo, lejos de querer herirte, por más que te va a herir, es porque te queremos ver crecer, es porque te vemos potencial para esto y esto es algo que tenés que poder identificar a tiempo. Sí. Eso a mí me pasó hace muchísimos años, que nada, la Vicky en sus early 20s era. Bueno, para los que están escuchando y me conocieron al principio de mi carrera saben, yo era muy bocona, tipo como que pasaba el acto enseguida, como que por ahí con buenos motivos y con buenas razones, pero InMedia no era bueno. Claro. Y alguien que hoy es VP de ingeniería, que lo quiero mucho, me agarró y me dijo, Vicky, vení, Claro. vamos a hablar. Y yo dije, aparte, igual yo tenía un FOMO, tipo, pero yo pensaba que me iban a despedir cada 3 meses también, ¿no? Claro. Estaba en otro momento mental de mi vida también, me estaban pasando otras cosas en mi vida personal y que a lo lejos y después de mucha terapia también uno puede salir al encuentro de esas cosas, del encuentro con uno mismo, porque es amigarse con uno mismo también. Y me dijo, bueno, mira, vos por ahí no sos manager ni líder, no es nada, pero trabajas en un rol en el que todos te miran, vos modelás para arriba por más que no seas manager ni líder. Y yo no me daba cuenta de eso, yo pensaba que era una más. Claro. Y ahí es cuando entendí que el rol que tenemos, en recursos humanos, en recruiting, como sea que lo llamen donde trabajan, es súper importante. Y no quiere decir tampoco que tenemos que andar careteándola, porque tampoco quiero mandar ese mensaje. Pero muchas veces, filtrar un poco lo que decía me iba a venir bien, no solamente para mi interacción con los otros, sino también para crecer en mi carrera, porque se esperaba de mi rol que yo pudiera ser más reflexiva, que pudiera parar la pelota antes de patear, etcétera, etcétera. Pero bueno, también, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé, Pirulito dijo algo que me molestó y vienen y te lo traen a vos. Y decís, bueno, ¿cómo? Pará, se me complicó dar feedback, porque ya no es tan fácil como agarrarlo claro. y decirle, che, te mandaste una burrada, es alguien más. Y en las organizaciones, y ni les cuento cuando hay situaciones por ahí más de violencia de género, claro, o no, olvídate. no, donde, no sé, alguien dijo una burrada a alguien o algo políticamente incorrecto, bueno, y ni les cuento cuando se mete a recursos humanos, no recruiting, que somos los buenos, sino recursos humanos, que son los malos. No, mentira, somos todos buenos. Pero, digo, recursos humanos tiene ese rol imparcial para interceder en esas situaciones. Claro. Y les aliento a quienes escuchan que si tienen alguna situación de violencia en su espacio de trabajo, aparte de hablar con su manager, porque a veces los managers o están alineados con los pasan esas cosas. Sí, también pasa. está recursos humanos como fuente de, che, mirá, estoy teniendo un problema, porque ¿qué pasa si tenés un problema con tu manager? ¿Qué pasa si es tu manager el que dijo algo que te hirió o algo que no correspondía? ¿No? Entonces, eso también está,
creo que todos los lugares sanos de trabajo tienen armado un manual de empleados, un playbook para estas situaciones, e incluso si no les ha pasado nada y tienen curiosidad, levanten la mano, pregúntenle, la gente de recursos humanos va a estar encantada de compartírselo, Sí. créanme, porque trabajamos mucho en armar esas cosas y armar espacios seguros para la gente, y está bueno también cuando la gente tiene ese interés de decir, che, si yo acá tengo un problema, ¿cómo se hace? Y saber, las empresas muy, muy grandes hasta tienen líneas de teléfono anónimas donde podés dejar tu Ah, mira, no denuncia sabía o eso. tu... Sí, eso pasa en empresas tipo mega Gigantes, mil claro. grandes. Ok, ok. Estamos hablando más de, no sé, 10.000 empleados, tipo... Ok, inmensas. No voy a name any names porque tipo tampoco lo No, sé no con va, no va. certeza, pero digo, existen esos métodos también donde a veces la situación es tan grave que bueno, nada, que la persona tampoco se anima. Es como cuando uno denuncia algo, no sé, de la vida pública, no Sí, sé, sí, sí. es el mismo mecanismo, ¿no? Pero bueno, volvíamos al tema de dar feedback. El feedback tiene que ser constructivo también. Si yo solo te marco lo malo, y no es el feedback sándwich, de sos Ajá, re lindo, el azul te queda re bien, el micrófono suena mal, pero mira qué linda planta que tenés atrás. No, exacto. estoy improvisando con Sí, el sí, sí, quiero yo sé, que tranqui, sepan tranqui. los que están escuchando, Chris atrás tiene una planta, está vestido de azul y tiene un micrófono. Tampoco es el feedback sándwich, ¿no? Pero tiene que ser constructivo de decir, mira, yo te estoy diciendo esto porque me importa tal cosa, o ya sea porque me importa el vínculo que tenemos, porque sos muy bueno trabajando y quiero aprender de vos, pero si te comunicas de esta manera, Claro. a mí no me sirve. Eh, Desde ahí lo constructivo, o sea, tiene que ser específico porque tiene que ser un ejemplo, tiene que ser constructivo, tiene que ser equilibrado también, Ujú, tampoco, tampoco todas pálidas, y esto va para los managers que están escuchando y que tienen que darle feedback a alguien para que mejore su performance. ujú. Si solo se enfocan en las faltas y en lo que no está haciendo, y no pueden ver nada de, aunque sea pequeñas cosas que esa persona trajo a la mesa, y difícilmente esa persona pueda salir del pozo en el que está, No, y tu performance olvídate. improvement plan no va a No, y funcionar. te vas más para abajo. El Eh, hiring manager que está escuchando, Totalmente, si eso lo hacen, uno entra como en un estado de pánico incluso. Tipo, no, no, totalmente. todo lo que hago está mal, no. Y entras como, Y después ese manager te llama para tener una reunión de cualquier otra cosa y es durísimo. te agarra un tuc en el Sí, no, corazón, no. tipo, que te querés morir, o sea, es como... y muchas veces esas malas experiencias con managers, después tenés otro manager, y ese otro manager por ahí tiene las mejores intenciones, pero vos ya venís con todo ese susto previo y pensás que Total. todos los managers son iguales. Y bueno, nada, pasa también. Eh, y tiene que ser equilibrado. Y si quieren, hay un libro que a mí me gusta mucho, que ya se convirtió en un clásico, creo yo, pero que es Radical Candor de Kim Scott, eh, que yo lo conocía ya por el 2016, estábamos en una meetup de una empresa en la que trabajaba, y esta es una anécdota muy buena, era una reunión de todos los líderes, o sea, de senior managers en adelante, Ok. estábamos todos en una sala en vivo, estaban los de todas partes, de todos los rincones del mundo, estaban todos, éramos como 50 personas, y el CEO liderando la reunión, eh, y nos agarró y nos hizo hacer el ejercicio del Radical Candor de Kim Scott, que es escribir con los papelitos, con el Wow. obnoxious y toda la sala esa. Y fue como un eye-opening generalizado de, bueno, ¿qué nos está pasando? O sea, porque nos dábamos cuenta que había... Eh, había muchos egos en la organización y los Claro. managers también tenían sus propios egos y no estábamos pudiendo balancearlo bien y fue un poco un baldazo de agua esa reunión porque aparte imagínate, 50 personas, aparte de estas 50 personas yo era yo muy probablemente era una de las más frikis, estamos hablando de managers pasados los 40, o sea, managers con 20 años de experiencia siendo Claro, claro, managers, claro. ¿no? Managers que por ahí era la primera vez en sus vidas que escuchaban eso, Sí. y que bajara desde el liderazgo, che, tenemos que cambiar la forma en la que nos comunicamos con la gente y tenemos que empezar por nosotros. Para Eso. mí fue, para mí fue mágico de ver, y creo que no sé si lo volví a ver en otro lugar, no, sí lo volví a ver en otro lugar, miento, pero por ahí a menor escala, pero sí, no podemos esperar que la gente, y esto para los líderes que están escuchando, no podemos esperar que la gente tome otras actitudes frente al feedback de los usuarios, a charlar con distintos stakeholders, si nosotros no lideramos con él. Sí. Si no arrancas vos por tu casa, porque esto de dar feedback, que nosotros lo estamos aplicando a lo laboral, también pasa en nuestra vida, en nuestra vida Ah, personal. O sea, olvídate. cómo le daría feedback a un amigo que se mandó una macana? Ujú.
¿no? Está bien, vos decís, no, es mi amigo, a este le puedo decir, che, pero tú, escuchame, ta, 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 ta. Pero ¿realmente le va a servir a tu amigo esa conversación? Claro. Digo, ¿no? Es como, justamente porque no nos enseñan a dar feedback tampoco de pequeños, es algo que tenemos que aprender y muchas veces para aprender hay que equivocarse. O sea, Ujú. si no te estás equivocando, tampoco estás aprendiendo, tampoco es que hay que equivocarse todo el tiempo. Claro. Tampoco, tampoco la Tampoco. pavada, porque si no es como, bueno, ¿qué estaría pasando? Pero pero sí, reflexionar sobre eso. Y un lindo ejercicio para, o algo que yo siempre aconsejo, que aparte también después te sirve como machete para las entrevistas y para armar tu portfolio y para saber dónde estás parado, es esas performance reviews que son un embole, yo sé que son un embole hacerlas, completarlas, ponerle un poco de mente y corazón a eso es muy importante. Y después llevarte la parte de la performance review tuya, eso sí te lo puedes llevar. Con lo Claro. que dijeron de vos, el feedback que te dieron, y yo cada tanto hago este ejercicio, miro mis performance reviews, no sé, del 2015, del 2016, que es cuando empecé a tener managers más seniors en lo que yo hago. Sí. Eh, y hay cosas que me siguen pasando, Claro. hay cosas que ya no me siguen pasando, y hay cosas que cuando me están a punto de pasar, las puedo identificar, coserme la boca y dejarlas para después. Claro. Porque también pasa eso, el feedback uno lo da y no siempre es, ah, bueno, ahora que le dije esto, no lo va a hacer más. No, no, Claro. no, No es no, mi ciela, no, instantáneo. mi ciela. El ser humano no funciona así. Hay que No. darle tiempo a la gente para que mastique lo que uno le dio, Sí. lo que uno le dijo. No es automático. Ujú. Por ahí hay cosas que sí, si hay personas que, no sé, están más avanzadas en cómo se autoperciben y cómo el mundo las autopercibe, por ahí sí puedan incorporarlas más rápido, pero cuestiones más de fondo que tienen que ver vincularte con otros, que tienen que ver Ujú. con, no sé, cuando te dicen, mira, todo esto que hiciste no fue bueno, la calidad fue baja. Y primero la persona tiene que superar el golpe al ego que eso significa, por más que el Obvio, trabajo haya sido olvídate. una porquería, no importa, fue su trabajo y es valioso igual. Ujú. Entonces, nada, también entender que estamos todos en distintos momentos del camino. Ujú. Y esto que digo vale para todo, y vale también para temas de diversidad y para temas de... A mí me pasó un montón de veces de querer explicarle a managers el por qué era importante, no sé, que la diversidad no sea solo de género, sino que también de otras... Y yo las veía que me escuchaban y por ahí, tipo, no porque no respetaran lo que yo estaba diciendo, pero les entraba por acá y les salía por acá, pero porque todavía no estaban en ese momento mental de que eso resonara en sus vidas privadas también, ¿no? Sí. Y eso es importante no olvidárselo, porque si no se van a frustrar muy rápido. Sí, no, no. Aparte, eh, aparte que cuando uno entonces, da feedback, no todo el tiempo, pero mucho tiene que ver con el comportamiento de la persona. O sea, o la costumbre de cómo la persona reacciona a ciertos temas. Y para que la persona cambie la forma en que reacciona a ciertos temas y cómo se comporta, es dificilísimo. Te estás metiendo en el core de esa persona. No sé, quizás esa persona total. es impulsiva. Entonces, imagínate, cambiar el comportamiento de una persona impulsiva no es fácil, No es fácil. es digno de muchas sesiones de terapia de un psicólogo. Total, Y con y cualquier hay otro cosas que tema. tal vez no las cambien, ¿eh? Y hay cosas que Y tal vez no se modifiquen y exactamente, sean parte de efectivamente. la estructura de personalidad y bueno, Y tienes que ver ya, hay bueno, que... calculo yo, aquí estoy asumiendo porque no llevo un equipo, pero tienes que entonces comenzar a ver si esa persona puede aportar desde otro lado. A ver, siendo Totalmente. esa persona como es, ¿será que me aporta mejor por este lado? Y también entender cómo la gente, cuál es el default de la gente para ciertas cuestiones sirve un montón. Claro. Eh, pero bueno, nada, también hay que reconocer que no todas las organizaciones tienen tiempo de pararse y detenerse en eso. Sí. Yo creo que el tiempo siempre existe, es un tema de cómo se prioriza ese tiempo también. El tiempo siempre está, si queremos el tiempo existe, pero bueno, depende también la cantidad de recursos. Si en tu empresa hay una sola persona de recursos humanos que está haciendo malabares para pagar los sueldos y Claro, para olvídate. reclutar gente, y bueno, nada, pedirle peras al olmo, tener un poco de paciencia, y que no depende solamente de la persona de recursos humanos. La gente que está en el liderazgo también puede agarrar y decir, che, a ver, Exacto. y si armamos un manualcito de cómo damos y recibimos feedback en esta organización y lo metemos en el onboarding, Ujú. miren qué idea millonaria que les tiré a todos los que están escuchando. Hablen de Sí, cómo dan y reciben feedback esto tiene que estar en el onboarding. sí, Son las rules of engagement. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa aquello? ¿Qué podés esperar de la one-on-one con tu manager? ¿Qué le tenés que salir a pedir vos a tu manager? Y cómo también eso
empieza a hacer a la gente responsable de sus propias carreras. O sea, si vos estás sentado en una organización esperando que te promuevan, yo lo que tengo que hacer, entonces eso va a ser suficiente. No, mi ciela, no va a ser suficiente. No. Vos tenés que ir y pedir las cosas. Pero no ir y pedir tipo, voy a voltear la mesa, dame un aumento. No, porque no te van a decir, no, señora, siga por allá. Pero sí construir el relato de por qué eventualmente cuando llegue el Exacto. momento de hablar de compensación, por poner un ejemplo más típico, mira, genial, ok, vos crees que estoy en una performance average y no above average, mira, yo me anoté todo esto que hice y todo. Por eso hay que documentar la propia, Sí. hay que documentar más las experiencias laborales que tenemos, porque después en el candor de las cosas, en la locura de la rueda, que gira y que gira y que gira, nos olvidamos. Sí. Y a mí me pasa mucho entrevistando gente que de repente yo soy como los nenes que ven una pared descascarada y Ajá. empiezan a Clac, 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 clac. no se ve mi mano porque está invertida y empiezan a tirar, a apretar y de repente se cae toda la pared. Ajá. A mí me gusta entrevistar de esa forma, pero no como algo malo, sino como algo bueno, porque muchas veces la gente descubre cosas que hizo. Ujú. Se había olvidado que, pero porque está a mil, porque trabajar en sistemas es muy Sí. demandante y O el fue hace burnout dos es un poco experiencias atrás. inevitable. O sea, Exacto, y fue hace mucho tiempo y no se acuerdan. Por eso preparar las entrevistas es tan importante, por favor preparen las entrevistas. Pero sí, feedback es un tema enorme, es un tema enorme. pero De, eso es lo que se me ocurre. Y después, feedback, podemos hablar de feedback a candidatos, por favor. de feedback candidatos. Hablamos de feedback candidatos para cerrar el episodio porque es un tema que Vicky y yo antes de charlar me lo trajo a la mesa y dije, es clave. Nos las pasamos quejándonos de esto. Todo el tiempo estamos pensando, me postulé y nadie me dijo nada. Y es importante que hablemos de esto. Entonces, feedback candidatos. Bueno, primero, antes que nos metamos en ese tema, voy a hablar, porque yo cada tanto hablo en Twitter de estas cosas. ¿Y cuál es el primer reply que me aparece? Y pero cuando te postulas y no te responden, no, eso no es feedback, chicos, eso no es feedback al candidato. No estoy avalando con esto la mala práctica de que la gente postule y ni siquiera le digan, no, gracias por aplicar, no vamos a avanzar con tu perfil. Claro. Eso no es feedback, eso es simplemente comunicación y buenas prácticas. Y hay empresas que las tienen, hay empresas que no las tienen, van a identificar las mejores empresas cuando esas prácticas sí estén. Uh-huh. Dicho esto, feedback a candidatos es cuando uno participó de un proceso, no importa hasta qué etapa llegaste, participaste de un proceso, no quedaste y no puedes haber quedado por una pletora de motivos. Claro. No puedes haber quedado porque el mercado está lleno de talento y competís contra un montón de gente y a veces simplemente es eso. Hubo alguien que hizo un mejor trabajo en las entrevistas que vos y prefirieron a esa persona y punto. Y por ahí no hay nada malo que vos hiciste. Puede ser porque cerraron el rol, esto pasa mucho últimamente también, de que se cancelan los roles. Puede ser que, no sé, eligieron mover a alguien interno de otro equipo y bueno, se cerró la posición. Pasan un montón de cosas, porque no la gente, un poco a veces el default cuando la gente queda fuera del proceso es ¿qué hice mal yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? Y a mí me encanta esta actitud cuando me escriben y me dicen, para mejorar en mis futuros procesos, ¿podrías darme feedback? Fantástico, querés feedback, estás listo para escucharlo, te lo doy. Okay. Esa es mi policy. No siempre pude actuar de esta forma como recruiter. En muchos trabajos en los que tuve, las organizaciones tenían normativas que no nos permitían abrir ese feedback más que, mira, lamentablemente no vamos a estar avanzando con tu perfil, avanzamos con otros candidatos, agradecemos tu tiempo, saludo. Y a veces no es una mala voluntad de quien te entrevistó, de quien lidera el proceso de selección, como los recruiters, sino que hay normativas que no sé, si están entrevistando en alguna de las, no sé, en Google, en Meta, van a ver que tienen normativas tan estrictas porque vienen de otros países, y porque a veces también es cierto, si no hay un framework y un training previo de cómo darle feedback a la gente, también a veces la gente puede escuchar cosas que no le gustan y eso se convierte en acciones legales, o pueden decir, porque soy mujer, porque soy marrón, porque soy así, porque soy asá, y se agarran, y digo, también encuádrense en el país en el que está el headquarter de donde están entrevistando, hay normativas muy distintas. Así todo no quiere decir que no puedan obtener el feedback y que no puedan encontrarse con equipos de selección que digan, che, esto es importante, esto es un valor agregado, porque si vos te dedicas a hacer UX,
yo también me dedico a hacer UX. Ujú. Yo armo experiencias para mis candidatos cuando entrevistan. Cuando vienen a Talentwind y aplican para alguno de mis clientes, está bien, yo no puedo controlar en el full extent lo que hace mi cliente, pero sí puedo controlar la experiencia que te doy yo Ujú. contactándote conmigo como agencia, ¿no? Entonces, hay mucho de UX en recruiting, parece que no, pero lo hay. No, sí, sí. Eh, y, y dar feedback a veces, tenés que tener la suerte de encontrarte con equipos que los habiliten a hacer eso. Dicho esto, eh, hay veces que dar feedback es complicado. Porque ¿cómo le das feedback a una persona que fue absolutamente un maleducado o maleducada en la entrevista? Pues esto pasa mucho, me parece que no, pero pasa mucho. Eh, ¿Y qué le vas a decir? Anda a la escuela de modales y después Claro, vuelve. Hay claro. veces que no se puede, a veces que dar ese feedback marca, sobre todo cuando, estoy dando cuando hay mucho componente de agresividad del lado Ujú. del entrevistado y de la típica respuesta. Y acá la gente que entrevista desganada, la gente que aparte después son los que más piden feedback porque quieren salir, yo tengo la sospecha de que quieren salir a confirmar eso y que nunca nadie, los padres nunca se lo dijeron y tenemos que ser nosotros. Y a veces me ha pasado de dar feedback por tener la buena intención de dar feedback y decir, mira, ese día tu actitud no estaba en el mejor lugar. La forma en la que respondiste esto, yo hubiese elegido otras historias Claro. para contar. Y a veces la gente se pira. Entonces, también los recruiters quedamos muy expuestos en darte ese feedback, porque pasan dos cosas, o las personas se enojan con la empresa o dicen, no, Vicky es malvada y él Claro. es malo. Y, y tienen que entender que los guardianes, la primera línea de defensa de la cultura organizacional somos los recruiters, les Claro. guste o no les guste. Lo siento, hasta que venga ChatGPT un poco más avanzado y nos reemplace, por el momento somos nosotros. Sí. Eh, y si nosotros percibimos actitudes malas, de desgano, de maltrato, de cómo hablan de sus compañeros, de cómo hablan de sus jefes, de si las cosas salen mal porque otro tiene la culpa y la empresa es burocrática y no pueden revisar nada de lo propio. Digo, en esas cosas también estamos atentos. Y muchas veces dar feedback sobre eso es un arma de doble filo. Claro. Y la gran mayoría de los casos, cuando la gente queda por fuera es porque por ahí no mostró esa iniciativa, no mostró esa predisposición o ese cultural fit, por así decirlo, Claro. que el cliente busca, ¿no? Yo digo el cliente porque trabajo para clientes, los recruiters que trabajan in-house más están atentos a estos detalles, y lo digo de haber trabajado casi toda mi carrera in-house, porque los que trabajan in-house están contratando futuros compañeros y compañeras de trabajo. Tal cual. Vos quisieras trabajar con alguien que no escucha, con alguien que no, ¿no? Eh, sí estoy muy a favor de... Este es el caso de que alguien rebota en la entrevista con recruiting, ¿no? Claro. Que por ahí a veces la parte del funnel es donde más se caen. Otra parte del funnel, el funnel es, digamos, el circuito de entrevistas, ¿no? Sí. Es la entrevista técnica. Y acá nos metemos en camisa de 11 varas, porque el entrevistador técnico no te va a dar feedback, el entrevistador no te va a llamar y te dice, sí, yo soy Juan Carlos el que te entrevistó, el feedback es este. No, el entrevistador técnico, en el mejor de los casos, va a escribir el feedback. En el mejor de los casos, número 2, vamos a poder acceder a ese feedback y poder traducir algo de eso y decir, mirá, Claro. las respuestas que diste no fueron correctas, o esto no te dio bien el resultado. Eso es en el mejor de los casos. En la gran mayoría de los casos, los recruiters no sabemos qué cuernos pasa. Claro. Y no es porque somos unos tontos que no sabemos trabajar, es porque la gran mayoría de los lugares no tienen calibrada y rubricada la entrevista técnica. Entonces, muchas veces quedas también a la merced del bias de los propios entrevistadores técnicos, que eso es un temazo para para otra charla. Sí, es un temazo. Eso es otro mundo. Y a veces, ¿qué pasa? Nos quedamos con esa información y lo que te podemos traducir es, bueno, mira, los inspectores técnicos no vieron A, B y C, que es lo que el proyecto está priorizando en este momento. Y a veces el feedback va a ser eso. Y no va a ser, bueno, vas a tener que mejorar estos 4 ejes de tu vida. Y tipo, no, esto no es una lectura de la carta astral, no estamos viendo los tránsitos de tu carta, estamos hablando de ese momento virtual que fue, porque las entrevistas son eso, son un momento virtual, no son ficticios porque son reales, pero es cómo eras vos, cómo te levantaste vos ese día y para nada debería ser representativo de cómo sos vos en el futuro. Por eso también a veces yo estoy en la diatriba de dar feedback por escrito, por ejemplo, porque para muchas personas eso puede
impactar y marcarlos para el resto de su vida. Sí, Yo, sí. y ahí hay algo en lo que ya no tenemos control, que es cómo la otra persona maneja la frustración. Ujú, No tenemos control sobre eso. sí. Yo conozco historias de candidatos que se han violentado, pero violentado, violencia Wow. verbal, violencia escrita, o sea, y los recruiters estamos en un lugar de desprotección absoluta contra eso. Está bien, Totalmente. hay gente que dirá, bueno, pero yo tengo una thick skin, a mí no me importa. Los que estamos en el negocio de reclutar personas y armar equipos, me atrevo a decir que la gran mayoría somos personas, somos humanos también. Claro. ¿Quién resguarda eso? ¿No? Lo cual no quita que si yo te invertí 10 horas en tu proceso de selección, no me puedas decir una palabra de feedback de, che, bueno, mirá, priorizamos otros candidatos que tenían más experiencia en tal cosa. También hay Exacto. que también está en cómo pensás dar el feedback. El feedback de vuelta no va a ser te voy a leer el futuro, sino muchas veces es ayudar a que entiendan el contexto de cómo venía la búsqueda. Mira, había otros candidatos que venían más avanzados, sí, vos hiciste el challenge, le metiste todo este tiempo, pero esta persona ya había llegado al final y bueno, y a veces pasa eso, simplemente alguien hizo el proceso más rápido que vos. Sí, Por eso si sí. les gusta mucho una oportunidad, no demoren en coordinar las entrevistas. Yo siempre digo que los procesos se mueven al ritmo que los candidatos los dejan. Claro. Más allá de que en el mercado actualmente, y esto hay que hacer una nota al pie, los procesos están tardando más, porque las empresas no están contratando a lo loco como antes, entonces no están tan apuradas en cubrir un rol, muy probablemente quieran conocer a la mayor cantidad de gente posible y a veces también se juega con el timing, es decir, bueno, vamos a hacer avanzar todos hasta la etapa técnica. Después que todos hayan pasado a la etapa técnica, pasamos a la etapa, no sé, de entrevistar con el liderazgo, como sea que se llame. Entonces eso, ¿no? Y para los recruiters, las recruiters que estén escuchando, tengan a bien esto que, o al menos esto de aunque sea cerrar, decir, che, mira, no va, a veces no puedes dar feedback, pero escríbanles, díganles, Claro, no vamos a estar claro. avanzando con vos, gracias por tu tiempo, cualquier cosa que necesites, ayúdame, mira, tu fallido club. Cualquier cosa que necesites, sí, ayúdame, sacame de acá. No, mentira. Cualquier cosa que necesites, escribime o quedamos en contacto para futuras Claro. oportunidades. No cuesta nada y esas cosas se pueden automatizar, no hay excusa para no hacerlas. Totalmente. Pero también tengan a bien que, bueno, a veces escucho a developers hablar y piensan que hacer recruiting es soplar y hacer botellas. No. Soplar y hacer botellas es muy difícil. Es súper difícil. No es algo fácil. Es súper difícil. Es súper difícil. Entonces, sepan que estamos con no 3 pelotas en el aire, con 7 pelotas en el aire las que hacemos el trabajo. Y créanme que están todos, o al menos los buenos profesionales de recruiting van a estar interesados siempre en que se lleven feedback. Y a veces ese feedback no va a ser automático, van a tener que esperar unas semanas para escucharlo, porque tardamos en conseguirlo, porque primero hay que tocarle la puerta a todas las personas que entrevistaron con ustedes, che, le quiero decir algo a este candidato, a ver, contame, a ver qué te puedo devolver. Es un proceso. Y que te pueda compartir también. Y también los habilita a ustedes a dar feedback del proceso. A veces una buena carta de presentación para pedir feedback es decir, che Vicky, gracias por el tiempo, qué lástima que no quedé, te quería contar mis impresiones del proceso, esto es lo que me llevo, esto es lo que me gustó, esto es lo que no me gustó. Súper valioso. Y eso es un buen pie para que los reclutas después vayan y digan, che, esta persona está siendo reconstructiva, nos dio un montón de info, devolvamos algo también, ¿no? Y después, bueno, también a veces, y esto no olvidarse, ¿no? Dependés mucho del liderazgo y de cómo el liderazgo te habilite a tener esas conversaciones. A veces pasa que simplemente no puedes hacerlo y simplemente tenés que hacer esos mensajes horribles, enlatados. Y bueno, y a veces esas cosas son mejor que nada. También están los procesos que invertiste un montón de tiempo y nunca más te respondieron. Eso a mí no me entra en la cabeza cómo pasa. Sí me entra en la cabeza que esas cosas se demoren y a veces tarden varias semanas, eso pasa, lamentablemente les pido disculpas en nombre de todos, pasa, porque hasta que el cliente te responde, hasta que te dan un motivo, hasta que finalmente te confirman que cerraron la posición, es como que yo no te quiero dar de baja antes de tiempo tampoco. Claro, exacto. Entonces nada, tengan a bien estas cosas. Es un tema muy, muy grande. Me lo llevo también para armar alguna charlita para me encanta. De dar feedback a candidatos. Algo que yo hacía, que yo me lo llevo como costumbre porque un poco ya cuando trabajaba en MuleSoft y pasé mi primer año y nada, ya no sentía que me iban a despedir cada 3 meses. Dije, che, vamos a empezar a darle feedback a la gente. No me dejaban darle. O sea,
por escrito no podía pasar nada, pero los procesos eran tan largos, eran tan demandantes, que yo sentía que algo había que devolverle a la empresa. Aparte yo quería que ese contacto siguiera, esa persona después crece en el futuro, la quiero volver a contactar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo tenés 10 minutos para hablar? Y muchas veces dar el feedback es darle el espacio también a la persona para que te devuelva el feedback en vivo. Totalmente, sí. Y a veces el feedback es simplemente eso. Y encontrarte del otro lado con que, y bueno, estabas entrevistando en un lugar que tiene un proceso imperfecto, pero hey, tienen esta buena voluntad de acercarse y preguntarme qué opino yo, y por ahí eso los ayuda a crecer en el futuro. Totalmente. Y ese es por más que sea triste que a veces no dejen fuera de un proceso de selección o que lástima que no quedé, esa interacción es fundamental, porque también ahí tienen, es como la jugada final, es como la carta final para decir, mirá qué pedazo de profesional que soy. Totalmente. Y con esa frase yo creo que podemos cerrar, porque me parece que es tremendo consejo y termina como ya de encapsular todo el episodio. Que a la gente que estaba escuchando, si me notaron callado, es porque literalmente yo estaba como viendo y casi que aprendiendo y que ok, sí, lo hago, no lo hago bien, lo hago mal. Entonces, nada, está buenísimo. Me encantó, Vicky, haberte traído al podcast, porque siento que le da como... Nada, como traer gente siempre que está en la periferia es súper valioso en el podcast, no solamente a escuchar a UXers, yo también quiero escuchar a PM, quiero escuchar como a otras personas, así que súper cool. Lo que sí, antes de despedirnos, ¿le quieres decir a la gente dónde te pueden encontrar y más o menos para qué temas te pueden escribir sin explotarte el inbox? Obvio, me pueden, bueno, hay varias formas de encontrarme, me pueden buscar en LinkedIn, ponen Victoria Charra y ahí por ahora creo que soy la única Victoria Charra en LinkedIn. Si me escriben por LinkedIn, recuerden que hay un box donde uno le puede agregar palabritas a la... Hola Vicky, te escuché en el podcast de Chris. ¿Saben por qué les recomiendo esto? Porque yo priorizo responder mensajes por LinkedIn de esa forma. Claro. Y sobre todo si quieren venir a conectar conmigo. O sea, yo no tengo problema en conectar, pero quiero entender por qué quieren conectar. Segundo, me pueden encontrar en Twitter. En Twitter tengo los DMs abiertos, ahí ni siquiera tienen que seguirme, pero si me quieren seguir, bienvenidos sean. @Vicky Charra, o si ponen Sailor Recruiter creo que también aparezco así, pero el @ es Vicky Charra. Y también pueden visitar talentwin.xyz, que es la página de mi agencia. Ahí también pueden enterarse más de mí, pueden encontrar otras formas de comunicarse. También no solamente ayudo a empresas a armar sus equipos, sino que también doy coaching a candidatos o a gente que quiere aprender a entrevistar. También pueden consultarme por eso, y obviamente si son hiring managers y quieren ampliar su equipo y festejar anniversary dates, si no es solo start dates, me pueden escribir. Y después, ¿dónde más? Creo que no tengo más, porque TikTok ya te dije que no tengo, no sé si voy a hacer TikTok, no sé si me animo al TikTok porque hay que bailar, no sé, no, después charlamos. TikTok y recursos humanos tiene demasiado es mucho para hacer ahí, está buenísimo. Es un montón. Así que bueno, gracias Vicky por hablar conmigo y como siempre, gracias a todo el mundo que llegó hasta el final y nos vemos en la próxima.